Se me ha comentado que comparta algo de mi testimonio, ¿no? Que realmente decimos mi testimonio, pero al final realmente es el testimonio de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y hay una frase que no sabemos quién lo escribió. Los protestantes decimos que era Martín Lutero o algún puritano, pero realmente lo más probable era o Santa Teresa de Ávila o Ignacio Loyola. Dijeron, o fuese quien fuese, dijo: Dios traza líneas rectas con renglones torcidos. Dios traza líneas rectas con renglones torcidos. Y en un sentido, aunque no es una frase bíblica, es casi lo que yo usaría como el renglón, el lema de mi vida y de mi testimonio. Como Dios en su gracia toma y decide tomar un chico inglés de un trasfondo, digamos, humilde, y de alguna forma, en que solo Dios lo puede hacer, Dios decide hacer algo útil para su gloria en ese chico, ¿no? Que no, en un sentido, no, como creyentes no nos gusta hablar de nosotros mismos. Y si lo hago es en parte porque se me ha sido pedido, Pastor Piñero me ha pedido hacerlo y ¿quién le va a decir que no? Pero más importante, es para dar gloria a Dios, ¿no? La providencia de Dios realmente empezó en mi vida antes de nacer. Mi abuelo era pastor en una iglesia metodista durante muchos años, cuando la iglesia metodista era una iglesia ya sana, por lo menos en Inglaterra, y él era, como digo, pastor evangelista entre los gitanos también, en el sur de mi país, de Inglaterra, viajando por los campamentos, de las caravanas y los caballos, llevando el evangelio a estas personas, pero también pastoreando una pequeña iglesia. Tenía 3 hijos, uno de ellos, el mayor, era mi padre, que también Dios le llamó al ministerio. Mi abuelo murió cuando mi padre tenía 8 años. Mi padre heredó algunos de sus libros, yo heredé los mismos libros de mi padre hace poco. Y era para mí interesante ver esta línea de la buena doctrina, la buena enseñanza, cómo Dios obra con cada uno. Y donde mi padre, pastor en el noreste de Inglaterra, una zona muy industrial, una zona donde no se veía ni campo, ni apenas árboles casi. Recuerdo mi padre contaba que en el club de jóvenes, estamos hablando de los años 60, decidieron llevar a los jóvenes fuera de la ciudad, porque habían jóvenes ahí con 15 años que nunca habían visto una vaca en su vida, ¿no? Eso fue el lugar donde yo fui criado, una zona muy industrial, una zona que tenía, sin jardines, gente muy trabajadora, gente obrera. Mi padre, como pastor, tenía interés en España. Había visitado cuando él era chico su iglesia, un obrero de Misión Evangélica Española, y mi padre invitaba a obreros de aquella misión a la iglesia en el norte de Inglaterra a hacer informes de la obra en España en los años 70, 80, cuando había todavía muy pocos evangélicos, muy pocos protestantes.
solo unos 10 o 15 años después de la desaparición del generalísimo Franco y la dictadura, que dejó durante un tiempo a solo unos 4 iglesias evangélicas abiertas en el país. Entonces mi padre tenía este interés en España y estaba ahí un sabor español en mi vida cuando yo estaba criándome, antes de ser creyente incluso. Y también mi padre, en aquel entonces, él fue a estudiar en el 60, y parte de la influencia que él tuvo, no en el seminario, pero en los amigos que tenía, era el doctor Martin Lloyd-Jones. No venía de ese trasfondo mi padre, pero era cuando el ministerio de Lloyd-Jones estaba en auge, estaba teniendo mucha influencia en Inglaterra. Tenía sus conferencias en Londres, conferencia puritana, Westminster Conference, y entre algunos de los libros que heredé de mi padre hace 2 años, había primeras ediciones de Lloyd-Jones, todos, una joya, ¿no? Eso era la influencia en la teología de mi padre, que yo me crié en una iglesia con esta teología, ¿no? La providencia de Dios obrando en nuestras vidas. Donde yo me crié en la casa pastoral y lo odiaba, humanamente hablando, ¿no? Humanamente hablando, no, es que menos mal que en aquel entonces mi padre conducía ambulancias, era una iglesia muy pequeña, nunca llegó a tener más que 50 asistentes, nunca llegó a tener más que 25 miembros. Entonces él conducía ambulancias, entonces cuando en el cole, en el recreo, los críos empezamos a hablar de ¿qué hace tu padre? ¿Qué hace tu padre? Mi padre es policía, mi padre es abogado, mi padre Mateo, ¿tu padre quién es? ¿Qué hace? Conduce ambulancias, porque a mí me daba vergüenza decir que era un pastor, ¿no? Y eso de que me llevaron a la iglesia los domingos, pero ahora sé que era uno de los más grandes privilegios de que una persona puede tener, que Dios puede dar a una persona. Vi en aquella casa trabajo duro, ¿no? Horas muy largas. Vi lo que era vivir con poco, ¿no? Vi el sacrificio por la obra, ¿no? Que la obra de Dios vale sacrificar otras cosas, ¿no? Vi cómo la obra de Dios tenía que tener la prioridad de nuestras vidas, en especial para alguien que está llamado a esta obra. Y por supuesto, oí el Evangelio. Vi cómo mis padres vivieron el Evangelio. Hasta los 15 años, pues fui llevado a 4 cultos dominicales todos los domingos, ¿no? Y luego, hasta llegar a la edad de escolarizarme, fui llevado al culto de las señoras, porque mi madre llevaba la reunión de las señoras, y entonces yo fui llevado con ella. Después, más grande, mi padre, donde le iban invitando a predicar, ir a conferencias los sábados, y entre semana incluso a los cultos especiales de predicación que había. Yo iba con mi padre, acompañando a mi padre. Yo era el único varón, tengo 3 hermanos menores, entonces acompañaba a mi padre y me crié escuchando grandes hombres de Dios, ¿no? Mi padre me dice que incluso yo escuché a Lloyd-Jones, no recuerdo porque era pequeño, pero otros grandes, Stuart Olliott, que estuvimos hablando de él en el coche, y muchos otros grandes hombres de Dios, buenos predicadores, buenos hombres que manejaban bien la palabra de Dios. Aunque todavía no era creyente, pero estaba ya empapándome en las cosas de Dios. Sobreviví el colegio
Más o menos, era un muy mal estudiante, perezoso. Todavía lucho con la pereza, hay que decirlo, ¿no? Pero en la providencia de Dios, Dios me dio dos intereses en el colegio. Fotografía. Porque no me dejaban estudiar música, entonces cogí fotografía, me encanta la fotografía. Me he vuelto loco con la cámara ahí abajo en la pequeña pueblo que hay ahí al otro lado del río. Pero claro, teníamos que, llegando a España, hacer de misioneros. Cuando volvimos a Inglaterra, mostrar fotos de la obra, saber. Entonces es una cosa que veo que Dios usó en mi vida, ¿no? El poder presentar bien la obra que estamos haciendo en España. Y también me dio un gusto de la música. Como dije, no me dejaron estudiar la música allí, pero la música siempre ha formado parte de mi vida. La música clásica en casa. Mis padres me mandaron a aprender el piano, luego en el colegio otros instrumentos también. Y después, claro, cuando uno llega a España y hay una necesidad de editar un himnario para las iglesias reformadas, ¿no? Dios usa los intereses y los dones que nos ha dado para su gloria, para su honra. Hasta incluso el deporte. Me gusta el deporte. No soy muy buen deportista. Se nota, ¿no?, que no hago deporte mucho. Pero me gusta ver, y es una buena forma de hablar con la gente en España. En España el deporte y el fútbol es como una de las religiones nacionales. Quien puede hablar de deporte, por lo menos puede entablar una conversación con alguien que después lo puedes ir girando a las cosas de Dios. En la gracia de Dios, Dios tocó mi vida con los 15 años. 15 años. El 10 de marzo de 1980, el sábado anterior habíamos estado en Londres, en la capilla de Westminster, donde antes predicaba y pastoreaba Lloyd Jones. Era un encuentro nacional de jóvenes. Y yo estaba ahí con el grupo de jóvenes de mi iglesia, habíamos ido en el tren, era todo un tipo de excursión para nosotros. Y mirando allí, pensando yo que era creyente, porque me había criado en una casa pastoral, en la iglesia, iba a la iglesia todos los domingos, sabía defender. Yo tenía una profesora en el colegio que era una profesora de religión que no era creyente, y yo defendía la Biblia, la palabra de Dios, frente a ella. Pensé que era creyente, pero cuando llegué a aquel lugar y vi a todos esos jóvenes, empecé a escuchar y Dios me empezó a tocar. Y me mostró que había una diferencia muy grande entre ellos y yo, que faltaba algo. Y durante el fin de semana Dios seguía obrando en mi vida. El día después estuvimos de vuelta en la iglesia, el domingo, el día 10. Mi padre no estaba predicando, estaba trabajando. No, le habían invitado fuera. Y estaba predicando un pastor mayor, escocés, con un acento escocés que es de película. Y predicaba. No sé qué predicaba, pero sé que Dios me tocó el corazón y me mostró que la gran diferencia entre aquellos jóvenes de ayer y el Mateo, que era yo en aquel entonces, era que yo tenía todo ese conocimiento de la palabra de Dios, este conocimiento cerebral de quién era Dios, la doctrina, la teología, incluso el Evangelio, pero no lo conocía en mi corazón. Y cuando mi padre volvió de donde estaba, yo estaba ya en mi dormitorio, le llamé y empecé a comentarle lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, haciéndome ver que el Señor Jesucristo no era simplemente el Salvador, sino Él me explicaba: hijo, Cristo Jesús tiene que ser tu Salvador. Y me leyó
Juan capítulo 20, versículo 28. Es la historia de Tomás después de la resurrección. Y me leyó, pero Tomás, versículo 24 de Juan 20, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y al leer mi Padre conmigo y por la obra del Espíritu Santo que había estado obrando en mí durante el fin de semana, yo entendí que en aquel momento que la palabra más importante en esta frase es la palabra mío. Yo sabía aquí que Jesús era Dios y Señor, pero en aquel momento entendí aquí en el corazón que era mi Salvador, era mi Dios, era mi Redentor. Entonces, eso fue el día cuando Dios me cambió y me transformó y derramó su gracia sobre mí. Mi hijo mayor se llama Tomás, por cierto, ¿no? Eso era con 15 años. Muy pronto, a raíz de esta experiencia, de esta obra de Dios en mi vida, mi versículo favorito llegó a ser, y todavía lo es. Los hermanos en la iglesia en Ciudad Real están hartos, entre comillas, de escuchar Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nunca llegaré a dejar de sorprenderme por este versículo, ¿verdad? La gracia de Dios, la inmensidad, la profundidad, la anchura, la altura de la gracia de Dios, que viendo a criaturas que Él había creado perfectos para su gloria y que van en contra suya por el pecado y la rebeldía. Y Dios dice entre sí, siendo malos, Cristo va a morir por ellos. Siendo Mateo como es, Cristo va a morir por él. Donde me convertía en el año 80 con más o menos 15 años. 3 años después, en la providencia de Dios, en un lugar llamado Keswick, creo que aquí a este lado del charco decís Keswick, una convención, una conferencia con rasgos de la santidad, ¿no? Allí es un lugar muy bonito y llevan predicadores allí, hablan mucho de la santidad de Dios, es un movimiento muy especial, pero es un lugar donde había también buenos predicadores y muchas veces íbamos por lo menos pasar un día o la semana. Y un año fui con mi padre en el 83 y nos tocó aquel día, el día de misiones, y había gente hablando de la necesidad de la obra misionera, la importancia de la obra misionera, lo que Dios, o lo que quedaba por hacer en el mundo, en tantos lugares sin obra.
Y era durante esa reunión que empecé a sentir el principio del llamado de Dios para decirme que quería que yo de alguna forma estuviera en la obra a tiempo completo, sirviéndole a Él. No sabía dónde. Uno de los hombres hablando en aquella reunión era Jorge Berber, el de los barcos, Operación Movilización. Otro trabajaba en Japón. Pero yo había sido criado en una iglesia que hablaba mucho de la providencia de Dios. De cómo Dios ordena las cosas y ordena nuestra vida. Y dije, bueno, pero yo tengo interés en España. Mi padre siempre ha tenido interés en España. Ha habido gente de España en mi casa. Conozco o sé algo de España. Y como sé que Dios es un Dios soberano, tengo que empezar viendo si España es el lugar donde Él quiere que yo vaya. No quería ser pastor porque me había criado en una casa pastoral, aunque suena un poco pero estaba convencido de que tenía que ser en otro lugar. Y tenía que empezar mirando a España por si Dios me estaba guiando así, porque es lo que sabía antes de ir a Japón o los barcos con Jorge Berber. Entonces otra vez hablé con mi padre y empecé a interesarme más en España, en la obra que conocimos de la misión en aquel entonces, la misión evangélica española. Mi padre y yo empezamos a asistir a un culto de oración, orando por España, misioneros de nuestra ciudad que estaban ahí enviados por una iglesia allí. Y durante los próximos 8 años visité España 2 veces para verlo. Había un versículo que me llegó a significar mucho en este tiempo, que de hecho la primera vez, todavía lo tengo, compré la primera vez en una librería evangélica en Madrid, una placa, supongo que es, que tenía, a ver, no me sale. El texto de Miqueas 7:19, y me encanta. Era el primer versículo que aprendí en español, en castellano. Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, y esto, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No? Es un versículo precioso. Todavía me pone piel de gallina cuando lo leo. Entonces yo empecé a tener mucho más contacto con España, con todo lo de español. Empecé incluso a asistir a clases para aprender el español. Empezar a aprender el español, como digo. Y 8 años de proceso. En estos 8 años empecé a trabajar, que era bueno para mí porque empecé en un telefónica inglesa. Soy básicamente un chico muy tímido. Y para trabajar en telefónica ya me pusieron ya a hablar con el público. Y yo temía, pero Dios me estaba preparando para estar en lugares como este, que yo me levanté esta mañana con nervios tremendos, aunque no lo vais a creer quizá. Y cuando veo al pastor Piñero aquí tomando notas, no sé si llegaremos a vernos esta tarde, pero bien. Pero otra vez la providencia de Dios, ¿no? que va formándonos, moviendo las cosas, obrando en nuestras vidas. En el 1986 empecé en el colegio bíblico, es donde conocí a mi
querida esposa. Estuvimos ahí 3 años, nos casamos allí y luego ya terminamos en el sur de Inglaterra trabajando en una iglesia bautista, sacando algo de experiencia. Y luego fuimos a Suiza a estudiar en Apen, que trabaja entre los niños, ¿no? Pensábamos que Dios nos iba a usar mucho entre los niños en España y así fue. 8 años entre el principio de llamado y salir para España en el 91. Y en todos estos 8 años iba creciendo la convicción de que si no fuéramos a España, estaríamos desobedeciendo a Dios. No había ni luces en el cielo, ni, por lo menos para mí, no había textos ni nada. Yo sé que España viene en la Biblia, ¿no? Pero no había nada de eso. Era simplemente que me iba creciendo dentro de mí este peso, este sentir, esta convicción de que Dios me quería allí, nos quería allí. Y si no fuéramos, seríamos unos rebeldes contra la voluntad de Dios. Llegamos el 11 de julio de 1991, ¿hoy qué es? ¿El 14? ¿13? 14, sí. Es decir, el miércoles. ¿Era miércoles que celebramos nuestra llegada a España? Y la verdad es que Dios nos ha guardado, nos ha cuidado de una manera tremenda. Siempre realmente nuestro cantar, nuestro sentir sería lo que encontramos en 1 de Samuel 7:12. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Siempre hemos notado la mano de nuestro Dios ayudando, cuidando. Empezamos en la ciudad Zaragoza, para algunos de vosotros, pero ahí en España decimos Zaragoza, la mayoría. Y estuvimos 3 años ahí en una iglesia pequeña, simplemente al lado de un pastor, primero aprendiendo el idioma. Estuvimos en escuela de idiomas 3 años. Era nuestro trabajo aprender el castellano. Y además aprender la cultura, la subcultura evangélica. España es muy diferente a Inglaterra, aunque es Europa. La cultura de las iglesias era muy diferente. Yo venía de una Inglaterra donde ser evangélico, ser protestante, era algo apoyado por el rey o la reina en aquel entonces, que era algo que llevaba años como parte de la Constitución. Yo cuando era niño en el colegio empezamos el día con un culto y terminamos el día con una oración. España era muy diferente. Muy diferente. Como dije antes, 15 años antes estaba todavía en la dictadura de Franco, cuando era en gran parte ilegal ser un evangélico, un protestante, ser algo que no fuese católico romano. Entonces tuvimos que aprender cómo ser creyentes, por decirlo así, en la cultura española, para poder servir después a la iglesia. Después bajamos a La Mancha, Don Quijote de la Mancha. ¿Os suena? Sí, espero, Don Quijote, ¿no? La Mancha es una zona, estuvimos y todavía seguimos en La Mancha. Y ahí estuvimos en un pueblo, Santa Cruz de Mudela, un pueblo de 5.000 habitantes. Y ahí estuvimos 12 años pastoreando la pequeña congregación, cuidando de un punto de misión en la montaña. Durante un tiempo cuidando de otra iglesia al lado que se quedó sin pastor, luego ayudando en un seminario, clubes de niños que hacíamos en especial en verano, usando el trabajo, el tiempo con Apen, campamentos de niños, ¿no? Llevando los críos una semana
un año del pueblo. Fuimos con 17 niños de casas paganas. Los llevamos una semana de campamento. Qué privilegio, ¿no? Y que Dios nos ha permitido ver grandes cosas. Ya en el 2006 terminamos en Cuenca, cambiamos de misión y estuvimos 4 años en la ciudad de Cuenca. Cuenca tiene sus famosas casas colgadas. Es una ciudad muy bonita y ahí estuvimos 4 años y estuve pastoreando, estuve trabajando en el himnario, sigo trabajando en el himnario. Luego, muchos pueblos alrededor. Yo heredé la iglesia, por decirlo así, de quien ahora es mi pastor, Luis Cano. Él estuvo allí, plantó la iglesia, la voluntad de Dios, 20 años antes. Y cuando él volvió a Ciudad Real, la iglesia nos llamaron. Y Luis nos dejó un testigo que era que ellos habían estado visitando los pueblos alrededor, en toda la provincia, porque donde hay una ciudad con iglesia, hay muchos pueblos alrededor que no tienen iglesia. Hay todavía en España, de los 8.022 ciudades, pueblos, aldeas, hay todavía más de 7.000 que no tienen ninguna iglesia evangélica, protestante, y mucho menos iglesia bautista reformada. Es decir, todavía en España, por decirlo así, hay miles de lugares donde uno puede nacerse, vivir y morir y no escuchar el Evangelio si no sale fuera de su pueblo. En donde Luis nos dejó el testigo de seguir yendo. Me dejó un mapa, un plano grande. Mira, ahí hemos estado, pero esta zona no. Y durante esos 4 años estuvimos con la ayuda de otros de la iglesia visitando estos lugares, ¿no? Con los folletos, los trípticos, no sé, ¿lo llamáis folletos aquí? Tratados, sí, sabía que no eran folletos. Tratados. En aquel entonces en Cuenca no eran los años más fáciles de nuestra vida y otro versículo llegó a sentir o a significar mucho para mí, que era Génesis capítulo 50. José, al final de su vida o cerca del final de su vida, cuando su padre ha muerto y él está tratando con sus hermanos les están medio pidiéndole perdón, pero no porque se sentía nada ellos mucho más que simplemente salvarse el pellejo, por decirlo en castellano bruto de España. Estaban ya preocupados por su seguridad, ¿no? Porque papá les había protegido, pero ahora José podía buscar la venganza. Entonces, parte de la conversación que él tiene con vosotros, versículo 20. Y no es que la iglesia me tratara mal en Cuenca, no estoy diciendo, pero era la idea de que todo en contra. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La providencia de Dios llegó otra vez a significar mucho para mí en aquellos momentos. La salida de Cuenca era difícil, salí con la salud tocada. Todavía sigo un poco así, pero sabiendo que Dios estaba obrando. No sabíamos lo que Dios tenía para nosotros cuando salíamos de Cuenca, pero nos llevó a Ciudad Real en el 2010, donde seguimos allí. Entramos en la iglesia simplemente para ser miembros, por decirlo así. Y ahí seguimos como miembros normales, entre comillas. Estamos los dos, ayudamos con la música, Judith enseña escuela dominical, yo predico de vez en cuando, como miembros que sirven en la iglesia. Pero era allí
donde Dios empezó a guiarme a mí en especial hacia Peregrino, Editorial Peregrino. Sabía que no podía estar en casa simplemente mirándome el ombligo, sintiéndome sorry for myself, como decimos en inglés, ¿no? Tenía que estar haciendo algo, entonces ofrecí 3 mañanas a la semana a Peregrino, hacer algo, salir de casa, trabajar un poco el cerebro, ¿no? Durante unas horas. Y 4 años después se jubiló el director Demetrio Cánovas y el consejo me invitó a asumir o tomar su puesto allí en el 2010 como director. Peregrino empezó en el 1979. 350 títulos, en la gracia de Dios, han sido traducidos y publicados y editados en aquel que son 45 años. También distribuimos otros 400 títulos, buenos títulos, incluso de Aquila tenemos varios títulos, tenemos muy buena relación con vosotros aquí y creo que vosotros con nosotros. Es la misma obra, no hay competencia en los libros buenos, porque queremos que la gente lea. La semana que viene estaremos en Washington con el director David Adams de Poema Publications, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Como lo era antes con Faro de Gracia, con Wayne Anderson, ¿no? Es que hay tanta necesidad de buen material en el castellano. Es que hay mucho que se publica que no vale la pena ni tomarlo de la mesa. Pero hay otras cosas que necesitamos publicar. Y lo que no hace uno, lo hace el otro. Y donde damos gracias por poder no solo editar, sino también distribuir otros buenos libros. Tenemos 4 trabajadores, incluyéndome a mí. Yo sigo siendo misionero, enviado de Inglaterra. Peregrino siempre ha funcionado así. Estamos, además de servir la iglesia en España, que la iglesia está creciendo, gracias a Dios. Cuando empezó Peregrino, la cantidad de iglesias reformadas en España serían quizá 8 o 10, entre 40 millones de personas. Ahora, a lo mejor es más cerca de 200, gracias a Dios. Dios está obrando. Entonces, servimos la iglesia en España. También estamos empezando a alcanzar un poco más en Centro y Sudamérica, con el print on demand, impresión bajo demanda, en una plataforma que estamos usando y estamos viendo cómo librerías y también particulares están empezando a comprar libros, también a través de nuestra propia página web. Eso también es importante. Hay sed y hambre por las cosas de Dios y por las buenas cosas de Dios, si lo podemos decir así. Estamos trabajando en Cuba. Comenté antes los problemas que tuve para entrar en los Estados Unidos por haber estado en Cuba. Lo que Dios está haciendo en Cuba, a pesar de las tremendas dificultades que hay, ¿no? Parece ser que cuando hay más oscuridad es cuando Dios más obra. Y solo hace 2 semanas terminamos por fin la fidedigna edición de Matthew Henry, no la versión Hollywood que había de antes por un traductor que no le gustaba la doctrina de Matthew Henry y lo cambiaba cuando le daba la gana. Ahora tenemos algo que es la traducción fiel y terminamos hace 15 días. Ahora Peregrino está buscando un nuevo director. Ha llegado el momento para que este ex pastor que le gustan los libros deje sitio a uno que sabe más, uno que tiene menos edad, más energía, mejor salud, para llevar a Peregrino a otro nivel, a otra etapa. Entonces pedimos oración por eso, la verdad. No está siendo fácil encontrar a alguien. Llevamos 5 o 6 meses buscando, orando.
no tenemos nada claro todavía. Entonces ya otra vez estamos frente a una situación de qué. Todavía me quedan algunos años, creo. Espero, en la voluntad de Dios. Probablemente seguiremos envueltos en peregrino de alguna forma. Es lo que queremos, es lo que el peregrino quiere, es lo que el consejo quiere. No sabemos cómo, de qué manera. Pero también existe la posibilidad de quizá combinarlo con más trabajo en la iglesia local. Es algo que, si lo puedo decir así, lo echo de menos, ¿no? Entonces, no sabemos, pero sabemos que tenemos un Dios soberano, un Dios que no nos ha fallado hasta ahora. Entonces, lo que Él tenga para nosotros, pues sabemos que Él seguirá en su bondad, trazando esas líneas rectas con este renglón muy torcido, a veces muy, muy torcido, pero es a Él que le damos la gloria. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, qué bueno poder venir delante de ti y llamarte Padre. Un Padre que nos amó tanto, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra rebeldía, tú, oh Dios, quisiste amarnos tanto para adoptarnos y hacernos hijos tuyos, oh Dios. No había necesidad para ti. No podemos contribuir nada, oh Padre, con toda nuestra maldad. ¿De qué servimos? Pero Dios, siendo renglones muy torcidos, tú, oh Dios, quisiste amarnos, llamarnos a tu familia. Y, oh Dios, quizá aún más sorprendente, tú has visto a bien usarnos donde estamos, en nuestras casas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestras familias, para algunos en la obra. Para todos, oh Dios, todos y cada uno que son de tu pueblo, tú, oh Dios, nos usas para tu gloria, para tu honra. Sabemos, oh Dios, que, si lo podemos decir así, te hacemos la vida difícil porque somos renglones muy torcidos. El pecado sigue en nuestras vidas. No somos lo obedientes que debemos de ser. Sigue esta rebeldía en nosotros. Pero Dios, aún así, nos usas y nos sigues usando. Y pedimos, oh Dios, que a los que estamos aquí en esta mañana, que seguirás usándonos, oh Dios, para tu gloria, hasta que estemos en tu gloria, oh Padre. Gracias te damos. Eres un Dios soberano, un Dios grande, un Dios todopoderoso. Nos quedamos maravillados delante de ti, oh Dios. Gracias te damos por tu gracia inmensa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, para su gloria. Amén.